Hay traiciones que llegan con un cuchillo. La mía llegó con una llamada telefónica de mi propio hijo un martes por la mañana, mientras yo tomaba café en un porche que él creía que ya me había quitado. Se equivocaba. El teléfono sonó a las 8:14. Su nombre apareció en la pantalla. Contesté, y Brad dijo, «Papá, hemos tomado una decisión. Vamos a poner la cabaña en venta. Tienes que salir de la propiedad de Kettner antes de fin de mes. Pero antes de seguir, mi nombre es Jude Logan. Tengo 71 años, soy ingeniero civil jubilado y padre de 2 hijos a quienes crié con cada centímetro encallecido de estas manos. Me mudé a Cedarville, Wisconsin, en 1982, el mismo año en que me casé con mi difunta esposa, Renee. Compramos una casa modesta de 2 niveles en Harmon Ridge Road. Criamos a nuestros hijos allí. Enterramos a un perro llamado Chester en el patio trasero y construimos algo que mucha gente se pasa la vida entera persiguiendo. Pero esta historia no trata sobre esa casa. Esta historia trata sobre 2 lagos, 2 cabañas y un hijo que se volvió demasiado codicioso, demasiado rápido, y olvidó que su padre no solo construía cosas. Su padre también las planeaba. La primera cabaña, la que todo el mundo conocía, estaba en el lago Kettner, a 22 kilómetros al noroeste de Cedarville, justo después de los hilos de grano de la Ruta 9. Compré aquel terreno en 1993 por $32,000, que en aquel entonces se sentía como apostar el alma. René pensó que yo había perdido la cabeza. Yo le dije, «Dale 20 años». Ella puso los ojos en blanco y me entregó un sándwich. Eso era amor. Construí aquella cabaña con mis propias manos durante 3 veranos. Brad tenía 9 años el primer verano. Tim tenía 6. La cabaña del lago Kettner se convirtió en el punto de referencia de la familia. Todos los 4 de julio, cada apertura de temporada de caza de ciervos, cada fiesta de graduación y cada fin de semana de cumpleaños que necesitaba un lugar para respirar terminaba allí. Cuando René enfermó en 2014, pasamos allí su último buen verano. Brad y Tim subían cada fin de semana. Nos sentábamos en el muelle. No hablábamos mucho. No hacía falta. Cuando René falleció en 2015, aquella cabaña se volvió algo sagrado para mí. Un lugar donde todavía podía escuchar su risa flotando sobre el agua. Lo que nunca les dije a los muchachos, lo que no le dije a nadie, fue que 6 meses después del funeral de René, compré una segunda propiedad. Pero ya llegaremos a eso. Para 2023, Brad tenía 39 años. Se había divorciado una vez y se había vuelto a casar con una mujer llamada Kelsey, una mujer con gustos caros y un don especial para gastar dinero que todavía no se había ganado. Tim tenía 36. El buen Tim. Más suave que Brad. El tipo de hombre que se deja llevar por las cosas porque el desacuerdo lo incomoda. Yo amaba a mis hijos. Quiero que eso quede claro. Los amaba como uno ama algo que ha construido desde cero. Pero había visto a Brad cambiar con los años, lentamente. De la misma manera en que el óxido se come una cerca, no lo notas hasta que toda la estructura está comprometida. Empezó a hablar de activos en acción de gracias. Empezó a preguntarme por mis planes con demasiado entusiasmo. Empezó a dirigir las conversaciones hacia mis propiedades como un hombre que ya había hecho las cuentas. Yo lo noté. Simplemente no dije nada. Aquel noviembre hacía suficiente frío como para ponerse una chaqueta. Era una de esas mañanas de Wisconsin en las que la niebla se queda sentada sobre los campos como si estuviera pagando alquiler. Mi teléfono ya me había entregado el golpe a las 8:14 de la mañana. Pero lo que todavía no te he contado es todo lo que llevó a ese momento. Todo lo que hizo que Brad Logan se sintiera con derecho a llamar a su padre de 71 años para ponerle una fecha límite. Todo empezó 2 días antes. Brad me llamó un domingo. Su voz tenía ese tono, el tono cuidadoso, el que usaba cuando estaba a punto de decir algo que había ensayado. «Hola, papá». Casual. Demasiado casual. Brad, respondí, dando un sorbo a mi café. «Sí». «Escucha». Se aclaró la garganta. Ese carraspeo. Yo conocía ese sonido desde que él tenía 16 años, y algo que confesar. Tim y yo hemos estado hablando. Aquí vamos. Pensé,
Está bien, dije. ¿Sobre qué? Sobre la cabaña. Una pausa. La de Kettner. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Despacio. ¿Qué pasa con ella? Papá, mira, tienes 71 años. Estás allá solo la mayoría de los fines de semana. Los impuestos de la propiedad han subido. El mantenimiento es... Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste esa sección del muelle del lado este? La primavera pasada. Claro. Pero, Brad, mi voz salió plana. Di lo que estás diciendo. Otro carraspeo. Tim y yo creemos que es hora de venderla. ¿Creen que es hora? Tiene sentido financiero, papá. El mercado allá está loco ahora mismo. Tenemos a un tipo, un agente inmobiliario, Mark Benson, de Pewaukee. Cree que podríamos sacar 380, quizá 400,000 por ella. ¿Tenemos? Hubo silencio. ¿Cuándo hablaste con un agente inmobiliario, Brad? Más silencio. Brad, solo queríamos tener información antes de traértelo, para que tuvieras el panorama completo. El panorama completo. Mi hijo consiguió un agente inmobiliario antes de conseguir mi permiso. Deja que eso se hunda por un segundo. ¿Y Tim está de acuerdo con esto? Pregunté. Sí, papá. Los dos pensamos que... Ponlo al teléfono. ¿Qué? Pon a Tim al teléfono. Se escuchó movimiento. Voces apagadas. Luego Tim, más bajo, ya sonando arrepentido antes de pronunciar una sola palabra. Hola, papá. Tim. ¿Esto fue idea tuya? Quiero decir, lo hablamos juntos. Eso no fue lo que pregunté. Una pausa larga. Brad lo mencionó primero, pero creo que, económicamente, podría... Está bien, dije, levantando de nuevo mi taza. Ya escuché suficiente. Papá, no seas así, dijo Brad en el fondo. Solo estamos tratando de cuidar de... Te llamaré luego. Papá, colgué. Me quedé sentado en ese porche durante 40 minutos. Solo yo, el cuervo, y esa clase de silencio que tiene peso. El tipo de silencio que te presiona el pecho. ¿Estaba enojado? Todavía no. ¿Estaba herido? Hijo, estaba devastado. Tenía 71 años. Y mis hijos habían ido a mis espaldas. Habían contratado a un agente inmobiliario. Y habían decidido qué hacer con algo que yo había construido con mis propias manos. Pero esto es lo que nadie te dice sobre llegar a los 71 años. Dejas de reaccionar. Empiezas a responder. Hay una diferencia. Una enorme. Entré en la casa. Me preparé una tercera taza de café que no necesitaba. Me senté en la mesa de la cocina de Harmon Ridge Road y abrí el cajón inferior, el que René solía llamar mi cajón serio, porque de allí nunca salía nada ligero ni alegre. Saqué una carpeta manila. Dentro de esa carpeta había una escritura, no la escritura del lago Kettner. Los muchachos conocían esa. Esta escritura tenía otra dirección, otro lago, otra historia completamente distinta. La leí despacio, aunque me la sabía de memoria, y sonreí por primera vez en toda la mañana. 2 días después, llegó aquella llamada de las 8:14. La voz de Brad sonaba tranquila, decidida, la voz de un hombre que creía que ya había ganado. Papá, hemos tomado una decisión. Vamos a poner la cabaña en venta. Ya firmamos con Mark. Tienes que salir de la propiedad de Kettner antes de fin de mes. Una pausa breve. Vamos a hacer esto contigo o sin ti. Dejé que el silencio se alargara lo suficiente para volverse incómodo. Entonces dije, Brad, ¿desde cuál cabaña crees que te estoy contestando ahora mismo? Se quedó callado. Hay un tipo particular de silencio que no está vacío. Está cargado. Como una respiración contenida antes de un choque. Como los 3 segundos entre el relámpago y el trueno, cuando todavía no sabes qué tan cerca va a caer. Ese fue el silencio que Brad me dio después de que le pregunté desde cuál cabaña creía que lo estaba llamando. Conté. 1, 2, 3. Papá, aquí. Tú estás en Kettner. Yo no di eso. Entonces, ¿dónde estás? Estoy exactamente donde necesito estar, Brad. Me recosté en la silla. La madera crujió como crujen las cosas viejas, cómodas, sin prisa, asentadas. Tú sigue adelante y pon Kettner en venta. Tú y Mark Benson, de Pewaukee. Papá, no estás diciendo nada con sentido. Digo muchas cosas con sentido. Lo que pasa
Es que no estás acostumbrado a escucharme. Hice una pausa. Hablaremos pronto. Y volví a colgar. Dejé que se quedara con eso. Ahora déjame contarte sobre la segunda cabaña, porque aquí es donde la historia gira. En marzo de 2016, 6 meses después de enterrar a René, cuando el dolor todavía era tan fresco que podía saborearse, salí a manejar, sin destino. Solo yo, mi camioneta y el tanque lleno. Wisconsin hacía lo que Wisconsin hace a principios de primavera, verse hermosa y miserable al mismo tiempo. Terminé a 69 kilómetros al noreste de Cedarville, pasando Oconomowoc, más allá de un tramo de carretera del condado, donde los pinos se vuelven tan espesos que bloquean el sol de la tarde. Llegué al borde de un lago llamado Garrison, más pequeño que Kettner, más tranquilo. El tipo de lugar que no aparece en revistas de viajes porque la gente que lo conoce prefiere que siga así. Había una propiedad en venta. Lote de esquina, elevada por encima de la línea del agua, algo que cualquier ingeniero te dirá que importa mucho más de lo que la gente cree. La estructura que había allí no era una cabaña. Era una casa de lago amplia, casi un lodge. 3 dormitorios, chimenea de piedra, un porche envolvente orientado al oeste, lo que significaba que cada noche, sin excepción, tenías una puesta de sol. La compré en abril de 2016 por $260,000. René y yo habíamos sido ahorradores toda la vida. Manejábamos camionetas usadas y jamás comprábamos nada que no pudiéramos pagar al contado. Esa era nuestra filosofía. Brad pensaba que era anticuada. Brad pensaba muchas cosas. Puse el lodge del lago Garrison dentro de un fideicomiso irrevocable. Lo llamé Fideicomiso Familiar René Logan. Yo quedé como beneficiario vitalicio. Un abogado de sucesiones de Milwaukee, no el mismo que conocía a la familia, manejó cada documento. Le conté exactamente a una persona en este mundo sobre esa propiedad. No a Brad, no a Tim. A mi viejo amigo Walter Pruitt, registrador del condado retirado, de 68 años. Walter conocía los documentos de tierra, como algunos hombres conocen las escrituras, capítulo, versículo y consecuencia. Walter guardó mi secreto durante 7 años. Nunca preguntó por qué. Eso es un verdadero amigo. Los muchachos pasaron 7 años viniendo a la cabaña de Kettner, preguntando por mis planes, mirando la propiedad como si fuera una herencia que ya se les debía. Y durante todo ese tiempo, el verdadero premio estaba sentado a 69 kilómetros de distancia, en el lago Garrison. Silencioso, paciente, esperando. Como yo, la propiedad de Kettner apareció en la lista un miércoles. Lo sé, porque Walter me llamó. Jude. Su voz tenía ese tono, el que significa, prepárate. La cabaña del lago Kettner acaba de salir en el MLS. Figura bajo Bradley Logan como copropietario. Precio de salida, $390,000. Exhalé despacio. ¿Qué tan rápido? Ya hay solicitudes para verla. El mercado allá está caliente. Mark Benson es un agente decente. Podrían mover esto en 3 semanas. Está bien, Walter dije. Déjalo correr. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Jude. Si cierran esa venta, entonces cierran, Walter. Déjalo correr. Se quedó callado un momento. A veces eres un hombre frío, Jude Logan. Soy un hombre preparado, dije. Hay una diferencia. Quiero detenerme aquí y decirte algo importante sobre lo que Brad no sabía. Lo que ninguno de los dos sabía. Sí. Yo estaba en la escritura de Kettner. Era copropietario con los muchachos, un arreglo que había hecho años atrás, pensando que simplificaría la planificación de la herencia. Lo que nunca les dije fue que la copropiedad de una propiedad en Wisconsin no significa que una de las partes pueda autorizar una venta de manera unilateral. Necesitas que todas las partes firmen los documentos de cierre. Todas. Eso me incluía a mí. Mark Benson, el agente inmobiliario de Pewaukee, o no sabía esto, o no se molestó en verificarlo. Tomó la palabra de Brad como si toda la familia estuviera alineada. Publicó la propiedad, programó visitas, generó una oferta en 18 días. Una pareja de Naperville, Illinois, Ted y Connie Marsh, profesionales de unos 40 y tantos años, buscaba una casa de lago en Wisconsin para pasar fines de semana. Buena gente probablemente. Transacción equivocada, completamente. La oferta llegó por $382,000. Brad me llamó prácticamente vibrando a través del teléfono.
Papá, tenemos una oferta. Una fuerte. 382. Papá. $382,000. Te escuché, Brad. Necesitamos tu firma en los... Se detuvo. Yo pude escuchar cómo giraban los engranajes. Esa ligera vacilación cuando un hombre se da cuenta de que ha entrado en una habitación con una forma distinta a la que esperaba. En los documentos de cierre. Ahí estaba. ¿La necesitan? Pregunté. Papá, es solo una formalidad. Tú eres copropietario. Entonces necesitan todas las firmas. Es solo cómo funciona. Dejé que eso respirara por un momento. Dejé que él escuchara sus propias palabras. Brad, dije al fin. ¿Recuerdas lo que te pregunté por teléfono la semana pasada? ¿Qué? Te pregunté desde cuál cabaña creías que te estaba llamando. Papá, ¿qué tiene que ver eso con...? Todo, dije. Tiene todo que ver con todo. Te llamaré el jueves. Los Marsh necesitan una respuesta antes del jueves. Y llegó el jueves. Conduje hasta Milwaukee. Tenía una cita a las 11 de la mañana con mi abogado de sucesiones, Raymond Castillo. 49 años, mexicano-estadounidense de tercera generación, la mente más afilada en bienes raíces del condado de Waukesha, y un hombre que disfrutaba una sorpresa legal, bien construida como otras personas disfrutan el teatro. Le puse toda la situación sobre la mesa de su sala de conferencias. La publicación de Kettner, la oferta, la llamada de Brad, la estructura de la escritura, todo. Raymond se recostó en su silla, juntó los dedos frente a él y me miró como un jugador de ajedrez que observa un tablero a 3 movimientos del jaque mate. Jude dijo lentamente. Ellos publicaron una propiedad que no pueden vender legalmente sin ti. Correcto. Y el comprador está esperando cerrar por 382,000. Correcto. Y tu hijo llamó a eso una formalidad. Su palabra exacta. No fue una gran sonrisa la que apareció en su cara. Fue una sonrisa pequeña, precisa. ¿Y la propiedad del lago Garrison? Fideicomiso irrevocable. Fideicomiso familiar. Renee Logan. Registrado el 14 de abril de 2016. Milwaukee. Inalcanzable. Asintió despacio. Entonces, ¿qué exactamente quieres hacer aquí, Jude? Crucé las manos sobre la mesa. Quiero dejar que llegue hasta la mesa de cierre, dije. Quiero que Brad le estreche la mano a ese hombre. Quiero que Tim esté allí con su buena chaqueta. Quiero que Mark Benson ponga sobre la mesa su carpeta llena de documentos. Hice una pausa. Y luego quiero que tú hagas una llamada. Raymond me miró durante un largo momento. Tú planeaste esto, dijo. Planeé la posibilidad, corregí. Hay una diferencia. Se rió. Se rió de verdad. Jude Logan. Eres un hombre genuinamente aterrador. Soy un hombre preparado, Raymond. Él tomó su bloc legal. Muy bien. Hablemos de esa llamada. El cierre fue programado para un lunes por la mañana, 3 de diciembre, a las 9. La compañía de títulos era una firma llamada Lakeland, en Delafield. Oficina limpia, buen café, el tipo de lugar donde grandes cantidades de dinero cambian de manos con muy poca ceremonia. Brad me llamó 2 veces durante el fin de semana para confirmar que yo estaba de acuerdo. Una vez incluso me preguntó si necesitaba indicaciones para llegar a la oficina. Indicaciones para llegar a Delafield. A 40 minutos de mi casa. Pensaba que yo estaba perdiendo facultades. Pensaba que el viejo necesitaba direcciones. Le dije que estaría allí, y estuve allí 12 minutos antes. Brad entró 3 minutos antes de las 9. Llevaba su buena chaqueta azul marino. Tim iba justo detrás, con las manos en los bolsillos y los ojos moviéndose por la sala como siempre se le movían cuando estaba incómodo. Los Marsh, Ted y Connie ya estaban sentados. Parecían personas agradables. Ted tenía un apretón de manos firme y la energía de un hombre que llevaba semanas esperando ese momento. Mark Benson estaba en la cabecera de la mesa con su carpeta, eficiente, listo. La oficial de títulos, una mujer llamada Paula Jennings, tenía los documentos apilados y organizados. Yo me senté en una esquina con mi café. Brad me vio y se relajó de manera visible. La tensión se le cayó de los hombros. Incluso sonrió. Esa sonrisa. La sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Papá. Cruzó la sala con la mano extendida. Me alegra que hayas venido. Le di la mano. No me lo perdería. Entonces,
¿Estamos bien? Estamos bien. Brad, dije, en voz baja. Se sentó. Paula Jennings empezó sus comentarios iniciales. Mark Benson destapó su bolígrafo. Ted Marsh se inclinó hacia adelante. Listo. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de Raymond Castillo. Listo cuando tú lo estés. Me puse de pie. Todas las cabezas de la sala giraron hacia mí. ¿Jude? Dijo Paula Jennings. ¿Está todo? Disculpen, dije, calmado como una mañana de domingo. Hay una llamada que necesito tomar. Raymond, mi abogado, necesita hablar con alguien en esta sala. Miré directamente a Mark Benson, específicamente con usted. Benson parpadeó. ¿Conmigo? Con usted. Brad se levantó a medias. Papá. ¿Qué estás? Siéntate, Brad. El tono de mi voz tenía algo. Algo final. Se sentó. Salí al pasillo y llamé a Raymond. 30 segundos después, volví a entrar y le entregué mi teléfono a Mark Benson. Observé su cara mientras Raymond Castillo hablaba. Observé cómo le cambiaba el color. Observé cómo bajaba el bolígrafo. Observé el instante exacto en que un hombre comprende que la transacción que construyó está suspendida en el aire. Benson dijo 3 palabras al teléfono. Solo 3. Repita eso. Una breve pausa. Luego nada. Me devolvió el teléfono. Miró a Brad. Miró los documentos frente a él. Miró a Ted Marsh, que ahora estaba inclinado hacia adelante con una expresión que había pasado de entusiasmo a alarma. Señor Logan, dijo Benson con cuidado, y ahora le hablaba a Brad, no a mí. Este cierre no puede proceder. La silla de Ted Marsh raspó el suelo. Disculpe, la propiedad no puede transferirse sin consentimiento unánime de los copropietarios. Consentimiento completo, documentado y verificado, dijo Benson con una voz controlada, aunque tenía la mandíbula tensa. Hay un problema estructural con esta transacción que debió haberse detectado al momento de publicarla. Debió haberse detectado al momento de publicarla. Eso, en lenguaje de abogado, significa... Brad se giró hacia mí lentamente, como uno se gira cuando ya sabe lo que va a ver. Papá, levanté mi taza de café, di un sorbo, y dejé que el silencio hiciera lo que hace el silencio cuando tiene algo que decir. ¿Sabes lo que tu madre solía decirme? Pregunté. Decía, Jude, tú piensas 6 pasos por delante y nunca se lo cuentas a nadie. Lo decía como una queja. Dejé la taza sobre la mesa. Resulta que era un cumplido. Tim se cubrió la cara con las manos. Ted Marsh estaba al teléfono llamando a su propio abogado. Mark Benson miraba su carpeta como si lo hubiera traicionado personalmente. Y Brad simplemente me miraba. Mi hijo mayor, 39 años, con su buena chaqueta azul marino. ¿Qué hiciste? Susurró. Sonreí. La primera sonrisa real, completa y sin prisa que había tenido en semanas. Hijo, dije. Todavía no hemos llegado a la parte del lago Garrison. Él no sabía nada del lago Garrison. Nadie lo sabía. Y ahí, justo ahí, fue donde todo cambió. Hay momentos en la vida de un hombre que no se anuncian. No llegan con fanfarrias ni advertencias. Simplemente aparecen, silenciosos, inevitables, ya decididos. Y lo único que uno tiene que hacer es quedarse quieto el tiempo suficiente para dejarlos desplegarse. Este fue uno de esos momentos. La sala de conferencias de Lakeland, en Delafield, Wisconsin, había pasado de ser una sala de cierre a una escena de crimen en menos de 4 minutos. No una escena de crimen con cinta amarilla y placas. La otra clase, la clase donde todos en la habitación entienden poco a poco que algo ha salido terriblemente, irreversiblemente mal. Y la única pregunta que queda es quién tendrá que responder por ello. Ted Marsh estaba de pie ahora. Su esposa, Connie, tenía una mano sobre su brazo, como hacen las esposas cuando intentan impedir que sus maridos digan algo que termine en una declaración jurada. Ted era un hombre compuesto. Podías verlo esforzándose por mantenerse así, en tiempo real. Quiero entender, dijo Ted, con voz medida y deliberada. ¿Me están diciendo que esta venta no puede cerrarse hoy? Paula Jennings, la oficial de títulos, parecía querer disolverse dentro de su silla. Señor Marsh, parece haber un problema de copropiedad que... Hemos estado bajo contrato durante 3 semanas, dijo Ted, y su compostura empezaba a adelgazarse en los bordes.
Hicimos inspecciones. Pagamos una tasación. Mis hijos ya les están contando a sus amigos sobre la casa del lago. Connie y yo manejamos hasta aquí, desde Naperville. Mark Benson levantó ambas manos. Señor Marsh, entiendo completamente su frustración y quiero asegurarle que vamos a llegar al fondo de... ¿Al fondo?, dijo Ted, girándose para mirar a Benson con los ojos planos de un hombre que está haciendo una cuenta y no le gusta el resultado. El fondo es que usted publicó una propiedad que aparentemente no tenía el derecho legal de publicar. La sala quedó en silencio. Benson abrió la boca. La cerró. Casi sentí lástima por el hombre. Chassis. Brad no se había movido. Seguía en su silla. Seguía con su buena chaqueta azul marino. Seguía mirando la mesa frente a él como si pudiera ofrecerle una salida. Tim estaba sentado a su lado, con las manos dobladas, mirando a la nada. Tim tenía la expresión de un hombre que siguió las indicaciones de otra persona hasta llegar a una carretera donde el asfalto simplemente se acabó. Yo permanecí en mi esquina. No presumí. No hice un espectáculo. Tomé café y esperé, porque la historia todavía no había terminado. Ni de lejos. Raymond Castillo entró a las 9:24. Había manejado desde Milwaukee. Traje oscuro, maletín de cuero y esa energía sin prisa de un hombre que está exactamente donde planeaba estar. Me estrechó la mano primero. Luego puso el maletín sobre la mesa, lo abrió con un chasquido y colocó 2 documentos uno al lado del otro en el centro de la sala, como un croupier poniendo cartas sobre la mesa. Caballeros, dijo Raymond, incluyendo a todos. Los Marsh, Benson, Paula Jennings, Brad, Tim. Mi nombre es Raymond Castillo. Soy el abogado del señor Logan. Quiero explicar exactamente dónde estamos, porque la claridad nos va a servir mejor que la confusión en este momento. Señaló el primer documento. Esta es la escritura del lago Kettner. Copropiedad entre Jude Logan, Bradley Logan y Timothy Logan, establecida en 2009. Bajo la ley de Wisconsin, una propiedad con copropietarios requiere consentimiento escrito unánime de todas las partes para transferir el título. Ese consentimiento nunca fue obtenido del señor Jude Logan. Miró a Benson. La publicación fue prematura. El contrato no es ejecutable. Este cierre no ocurrirá hoy. La sala estaba muy quieta. Ted Marsh, para su crédito, parecía entender que estaba presenciando algo que no tenía nada que ver con él. Tocó la mano de Connie. Ella asintió. Señor Castillo, dijo Ted, ya compuesto otra vez. ¿Cuáles son nuestras opciones? Raymond se volvió hacia él con toda la atención de un hombre que respeta una buena pregunta. Usted tiene un reclamo legítimo por incumplimiento de contrato contra el agente de la publicación y potencialmente contra los vendedores, es decir, por haber entrado en un acuerdo de compra sobre una propiedad que no tenían autoridad para vender. Sus costos de inspección, tasación y cualquier gasto relacionado son recuperables. Hizo una pausa. Le sugeriría hablar con su propio abogado, algo que imagino que ya está haciendo. Ted miró su teléfono. Así es. Raymond cerró su maletín. Y eso fue todo. Mark Benson se fue primero. No estrechó ninguna mano. No dijo nada al salir, excepto una palabra breve y tensa a Paula Jennings sobre darle seguimiento el martes. La puerta se cerró detrás de él con el sonido específico de un hombre que sabe que está a punto de tener una conversación muy desagradable con su corredor principal. Los Marsh se fueron después. Ted se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Me miró a mí, no a Brad, no a Raymond, a mí. Lamento que esto le haya pasado, dijo. Asentí. Disfrute la casa del lago que encuentre, Ted. Casi sonrió. Casi. Luego se fueron. Paula Jennings recogió sus documentos con la eficiencia silenciosa de una mujer que ya había visto transacciones derrumbarse antes y sabía que quedarse más tiempo no ayudaba a nadie. Salió en menos de 3 minutos. Y entonces quedamos solo nosotros. Yo, Raymond, Brad, Tim. Raymond me miró. Le di un pequeño asentimiento. Se excusó al pasillo y cerró la puerta detrás de él con el clic tranquilo de un hombre que sabe cuándo una habitación necesita quedarse sola. Brad habló primero. Entonces, ¿eso es todo? Su voz era distinta ahora. La confianza se le había drenado por completo. Debajo quedaba algo crudo, más joven, casi familiar. Tú simplemente dejaste que llegara hasta aquí.
Dejaste que la publicáramos. Dejaste que recibiéramos una oferta. Dejaste que nos sentáramos a esta mesa. Sí, papá. Sí, Brad. Eso hice. Empujó la silla hacia atrás. Se puso de pie. Caminó hasta la ventana. Y se quedó allí de espaldas a mí, con las manos en los bolsillos, mirando el estacionamiento. Pudiste detenerlo en cualquier momento, dijo. Pudiste llamarme después de aquella primera conversación y decir, Brad, no puedes vender esa propiedad sin mí. Pudiste decir eso. Pude repetir. Se volvió hacia mí. Y quiero tener cuidado al describir lo que vi en la cara de mi hijo, porque no era solo enojo, no era solo vergüenza, era algo más complicado que ambas cosas. Era un hombre que se había mirado en un espejo y había visto algo para lo que no estaba preparado. ¿Por qué no lo hiciste?, preguntó. Me incliné hacia adelante en la silla. Porque necesitabas verlo, dije. No escucharlo, verlo, hasta el final. Sostuve su mirada. Contrataste a un agente inmobiliario antes de pedir permiso a tu padre. Firmaste un acuerdo de publicación sobre una propiedad que tenía mi nombre en la escritura. Me llamaste para decirme que tenía una fecha límite para salir de una tierra que yo construí con mis propias manos. Hice una pausa. ¿Qué exactamente pensaste que iba a pasar, Brad? No tenía respuesta. Siéntate, dije. No frío. Solo final. Se sentó. Me puse de pie en la cabecera de la mesa, el lugar donde Paula Jennings había estado organizando documentos 20 minutos antes, y miré a mis hijos. Los miré de verdad. Brad con su chaqueta azul marino. Tim, con las manos dobladas como un hombre sentado en una iglesia en la que ya no cree. Me tomé mi tiempo. Voy a decir algunas cosas, dije en voz baja. Necesito que los dos simplemente escuchen. ¿Pueden hacer eso? Tim asintió de inmediato. Brad miró la mesa y luego asintió una vez. Lento. Bien. Saqué la silla de la cabecera y me senté. No porque estuviera cansado, sino porque quería estar a la altura de sus ojos, padre a hijos, no demandante a acusados. No me voy a ninguna parte, dije. Estaré en el lago Kettner cada apertura de temporada de ciervos hasta que mi cuerpo decida lo contrario. Ustedes son bienvenidos allí. Los dos. Eso no ha cambiado. Tim exhaló. Tenía los ojos húmedos en las esquinas. Tim siempre sentía las cosas primero y las pensaba después. Esa nunca fue su peor cualidad. Brad. Crucé las manos sobre la mesa. Los Marsh van a demandarte. No a mí. Tal vez a Tim, dependiendo de cómo estructure el caso su abogado. Pero principalmente a ti, porque tú firmaste el acuerdo de publicación. Tú le estrechaste la mano a Mark Benson. Tú entraste en un contrato de compra sobre una propiedad que no tenías autoridad unilateral para vender. Hice una pausa. Raymond estima que su reclamo, costos de inspección, tasación, viajes, honorarios legales, daños emocionales, podría estar entre 18 y $24,000. A Brad se le tensó la mandíbula. No es una cifra catastrófica, dije. Pero tampoco es nada. Y Brad, esperé hasta que levantó la mirada. Kelsey se va a enterar. Algo le cruzó la cara, rápido, como una sombra. Ella ya cree que esto estaba hecho, dije. Se lo dijiste, ¿verdad? 380 y $2,000. Ya gastó parte de ese dinero en su cabeza. No dijo nada. Y eso fue su propia respuesta. Esa conversación es tuya, dije. No voy a interferir en tu matrimonio. Pero quiero que entiendas que cada consecuencia sentada frente a ti, ahora mismo, cada una, tiene tu nombre encima. No el mío. No el de Tim. El tuyo. Porque te moviste primero. Te moviste rápido. Y te moviste sin preguntarle a la única persona cuyo nombre estaba en esa escritura. La garganta de Brad se movió. Papá, yo no he terminado. Cerró la boca. Me volví hacia Tim. Tim. Mi hijo menor levantó la mirada hacia mí, con esos ojos mojados que amenazaban con desbordarse desde que Raymond puso los documentos sobre la mesa. Sé que tú no empezaste esto. Sé que Brad llegó a ti con un plan ya medio formado, y tú lo seguiste porque eso es lo que haces. Porque el desacuerdo te incomoda, y Brad hace que cualquier desacuerdo se sienta como un ataque personal. Tim exhaló, tembloroso. Pero hijo, tienes 36 años, no tienes 9. No estás parado en mi entrada esperando ver hacia dónde corre tu hermano mayor, antes de seguirlo. Me incliné un poco hacia él. Sabías que esto no estaba bien. Lo escuché en tu voz durante aquella primera llamada,
y aún así lo hiciste. Eso importa. Lo sé, dijo Tim en voz baja. Papá. Lo sé. Bien. Entonces lo que voy a decirte ahora no debería sorprenderte. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y puse un solo documento doblado sobre la mesa entre nosotros. No lo desdoblé. Solo lo dejé allí. Ambos lo miraron. Ayer por la mañana estuve con Raymond, dije. Hicimos algunos cambios. Los ojos de Brad subieron lentamente. ¿Qué clase de cambios? La clase de cambios que hace un hombre cuando se da cuenta de que necesita ser más deliberado con su legado. Mantuve la voz pareja. Medida. La propiedad del lago Kettner. La cabaña que ustedes publicaron, la cabaña cuyas llaves le entregaron a un extraño sin mi conocimiento, ha sido reestructurada. Ahora está únicamente a mi nombre. Los nombres de ustedes dos han sido retirados. Silencio muerto. Plano. Papá. Empezó Tim. Está hecho, Tim. Ya quedó registrado en la corte del condado ayer por la tarde. Miré a Brad. Querías venderla tanto. Ahora no puedes, porque ya no es tuya para vender. En realidad, nunca lo fue, pero ahora el papeleo está de acuerdo con ese hecho. La mano de Brad sobre la mesa se cerró lentamente en un puño. No de manera agresiva, de esa manera en que la mano de un hombre se cierra cuando está absorbiendo algo que duele físicamente, y el lodge del lago Garrison continué. El fideicomiso familiar, Renee Logan. También recibió cambios en las designaciones de beneficiarios sucesores. Por fin desdoblé el documento y lo deslicé al centro de la mesa, donde ambos pudieran verlo sin tener que alcanzarlo. La hija de Walter Pruitt dirige una organización sin fines de lucro de conservación de tierras desde Madison. Una organización hermosa. Preservan propiedades de agua funcionales en todo Wisconsin. Las mantienen silvestres y accesibles para el público. Alicé el documento con una mano. Cuando yo me vaya, Garrison Lake será de ellos. El aire salió de la habitación, no de forma dramática, no de golpe, solo lentamente, como una llanta perdiendo presión, como dos hombres dándose cuenta al mismo tiempo de que aquello alrededor de lo cual habían estado girando durante años, aquello que los hizo contratar agentes inmobiliarios, firmar acuerdos de publicación y llamar a su padre con fechas límite, nunca iba a llevar sus nombres. Nunca. Brad empujó la silla hacia atrás, se levantó y volvió a caminar hacia la ventana. La misma ventana de antes, la misma vista al estacionamiento, pero todo afuera había cambiado. Una organización sin fines de lucro, dijo. Plano. Una organización sin fines de lucro, confirmé. Papá. Se dio vuelta. Y aquí quiero ser preciso sobre lo que vi. Porque no era rabia. No era la frustración arrogante de un hombre atrapado en su propio plan. Era algo más crudo que eso. Algo que no había visto en la cara de Brad desde que era adolescente, y había roto algo que no podía reparar. No pensé que llegaría tan lejos. Lo sé, dije. Pensé que estábamos ayudando. Los impuestos. El mantenimiento. Tú allá solo. Brad. Mi voz fue suave, pero no se movió. Contrataste a un agente inmobiliario antes de preguntarle a tu padre. Lo que sea que te diga sobre tus intenciones, esa es la verdad de lo que ocurrió. Un hombre que intenta ayudar pregunta primero. Tim estaba llorando en silencio, no con ruido. Tim nunca hacía nada con ruido. Solo dos líneas lentas bajándole por la cara, que ni siquiera intentó limpiar. ¿Queda algo?, preguntó Brad, y lo dijo como lo dice un hijo, no como lo dice un heredero. Por un instante, no era un hombre de 39 años con una chaqueta azul marino. Era un niño de 9 años con un clavo torcido y aserrín en los zapatos, mirándome desde el suelo de una cabaña a medio terminar. Señor, ¿qué cosa hace el tiempo con la gente? ¿Qué cosa hace la codicia? ¿Qué cosa hace el miedo a quedarse fuera con hombres que una vez fueron solo niños, alcanzándole clavos a su padre? Miré a mi hijo mayor durante un largo momento. Y miré, no una gran risa, no una risa cruel, no la risa de un hombre que se regodea sobre un enemigo derrotado, solo esa risa tranquila y específica que empieza en algún lugar profundo y sale despacio. La clase de risa que René solía decir que significaba que yo sabía algo que nadie más en la habitación sabía todavía. Brad la reconoció de inmediato. Sus ojos cambiaron. Bien, debía estar prestando atención. Dejé que la risa se asentara. Dejé que la habitación se volviera muy callada alrededor de ella. Luego me incliné hacia adelante
y crucé las manos sobre la mesa una última vez. Brad. Mi voz fue pareja. Sin prisa. El lodge del lago Garrison fue tasado el mes pasado. ¿Sabes con qué valor volvió el tasador de Raymond? No dijo nada. Esperó. $1.100.000. El número cayó como una piedra en agua quieta. Vi las ondas moverse por sus dos caras. Brad, junto a la ventana. Tim en la mesa. Ese lodge, dije despacio, para que cada palabra tuviera espacio para respirar. Esa propiedad que ustedes nunca supieron que existía. La que está a 69 kilómetros al noreste de Cedarville, sobre una colina orientada al oeste, con un porche envolvente, una chimenea de piedra y una puesta de sol que te hace volver a creer en algo. Hice una pausa. Esa iba a ser su herencia. De los dos. Dividida por partes iguales. Como su madre habría querido. Silencio. Ese tipo específico de silencio que tiene peso físico. Ustedes estaban a punto de vender Kettner Lake por $382.000. Dejé que ese número se sentara junto al otro para que pudieran sentir la distancia entre ambos. Dividido en dos. 190 y $1.000 para cada uno. Miré directamente a Brad. Tiraste a la basura $1.100.000 por conseguir 191.000. Tim hizo un sonido. No palabras. Solo un sonido. El tipo de sonido que sale de un hombre cuando algo lo golpea en un lugar que no estaba protegiendo. Brad no hizo ningún sonido. Se quedó de pie junto a la ventana, y yo observé a mi hijo mayor hacer la cuenta que debió haber hecho antes de levantar el teléfono y llamar a un agente inmobiliario. Yo no escondí Garrison Lake para castigarlos, dije en voz baja. Lo compré porque necesitaba algo que fuera mío, algo que todavía se sintiera como tu madre, algo a lo que nadie pudiera ponerle precio. Hice una pausa. Pero siempre tuve la intención de que algún día llegara a ustedes. Cuando yo ya no estuviera, cuando fuera el momento. Respiré. Eso fue todo lo que hicieron. Se impacientaron y adelantaron la línea de tiempo, y al hacerlo, cambiaron por completo el destino. Me abotoné la chaqueta. $1.100.000, dije una última vez. No para retorcer el cuchillo, solo para asegurarme de que fuera real para ellos. Completamente real. Como las consecuencias tienen que ser reales antes de significar algo. Esa iba a ser su herencia. Espero que haya valido la pena. Tomé mi taza de café por última vez. Estaba frío. Lo bebí de todos modos. Luego guardé el documento en el bolsillo de mi chaqueta. Siguen siendo mis hijos, dije. Los dos. Eso no tiene escritura. Eso no entra en un fideicomiso. Nadie puede publicarlo, venderlo, ni aparecer en una mesa de cierre y quitárnoslo. Me abotoné la chaqueta del todo, pero tiene que ganarse de nuevo. Miré a Brad. Brad, llama a un abogado hoy, no mañana. Miré a Tim. Y Tim, ve a casa y siéntate con lo que hoy sabes de ti mismo. No huyas de eso. Siéntate con eso. Caminé hacia la puerta. Papá. La voz de Tim se quebró en los bordes. Me detuve y me volví. Lo sentimos, dijo. Y lo decía por ambos. Pude ver cómo los hombros de Brad bajaban ligeramente junto a la ventana. Su versión de acuerdo. Su versión de disculpa. Asentí una vez. Sé que lo sienten, dije en voz baja. Lo sé. Raymond me esperaba en el pasillo, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos, como un hombre que no tenía ningún otro lugar más importante donde estar. ¿Cómo fue?, preguntó. Como tenía que ser, respondí. Salimos juntos a la mañana de diciembre. Frío de Wisconsin. Me senté un momento en mi camioneta antes de encender el motor. Luego conduje hacia el noreste, pasando Oconomowoc, más allá de la carretera del condado donde los pinos se tragan la luz de la tarde. A 69 kilómetros de Cedarville, giré por el sendero de grava que el mundo no conocía y estacioné frente al lodge del lago Garrison, mientras el último sol de diciembre se extendía plano y dorado sobre el agua. Me senté en el porche orientado al oeste. Solo yo, solo el lago, solo esa clase de quietud que no cuesta nada y significa todo. René, pensé. Tú habrías tenido algo que decir sobre todo esto. Habrías sacudido la cabeza por Brad. Habrías sentido cada lágrima de Tim. Probablemente me habrías dicho que soy demasiado calculador para mi propio bien. Y luego me habrías entregado un sándwich. Serví una bebida y levanté el vaso hacia el agua. Esto es tuyo, dije en voz alta. Todo. Siempre lo fue. El lago se mantuvo firme como siempre,
quieto, sin prisa, asentado, como el hombre que lo compró. La cabaña del lago Kettner sigue en pie sobre la Ruta 9, a 22 kilómetros al noroeste de Cedarville. Ahora tiene mi nombre en la escritura, solo el mío, como siempre debió haber sido. Brad llamó a Raymond 3 días después por la situación de los Marsh. El acuerdo llegó a $21,000. Lo pagó. Kelsey no se lo tomó bien. Están trabajando en ello, lo cual es más de lo que esperaba, y exactamente lo que él merece trabajar. Tim me llamó el domingo siguiente solo para hablar, sin agenda, sin ángulo, solo su voz y la mía, y 40 minutos de esa clase de conversación que solíamos tener antes de que el dinero se metiera en medio. Eso fue un comienzo. Mark Benson recibió una queja formal contra su licencia inmobiliaria ante el Departamento de Seguridad y Servicios Profesionales de Wisconsin. Yo no la presenté. Los Marsh lo hicieron. Algunas consecuencias no necesitan tu ayuda para llegar. El lodge del lago Garrison permanece exactamente donde siempre ha estado, sobre una colina, orientado al oeste, dentro de un fideicomiso que nadie puede tocar. Cuando yo me vaya, pasará a manos de personas que lo amarán. Walter Pruitt subió un fin de semana de diciembre. Nos sentamos en aquel porche y vimos cómo el hielo empezaba a formarse en los bordes del lago Garrison. No dijimos gran cosa durante largos ratos. Esa es la cuestión con los amigos verdaderos, los lugares verdaderos, y una vida construida deliberadamente y protegida con firmeza. No necesitan muchas palabras. Solo necesitan durar, y esto durará.